Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo, deseando que Dios ilumine nuestras mentes a través de su palabra y nos capacite para toda buena obra. Pido al Señor me esconda detrás de su cruz para que solamente sea proclamado, como decía Pablo. No traigo palabras rebombantes que nadie entienda, porque la idea no es que me miren a mí o me sigan a mí, es que miren y sigan a Jesús. Hablemos del ministerio integral de Jesús, basándonos en Mateo 4, 12 al 23. El ministerio de Jesús surge en momentos de crisis. ¿Cuál era esa crisis en ese momento? El encarcelamiento de Juan el Bautista, el que venía anunciando que Jesús iba a llegar como Mesías para iniciar una nueva etapa y empezar ese propósito de salvación. La captura y el encierro de Juan el Bautista era una clara advertencia para Jesús. Ten cuidado que si apresaron a Juan, te pueden apresar a ti también. Era una advertencia para los discípulos. Era una advertencia para la iglesia primitiva, que fue la que empezó a leer este mensaje del Evangelio. Advertencia, ¿sí? Hay peligros. No es algo fácil. Sobre todo cuando se enfrentan poderes, sobre todo cuando se denuncia el pecado, sobre todo cuando se reclama el derecho a la vida. Pero la misión debía continuar. Jesús no se amilanó, no se escondió, sino que asumió con claridad su trabajo y su misión. Jesús se traslada a Galilea, y dice el Evangelio, tierra de gentiles. Es decir, Jesús siempre lo encontramos, o muchas veces lo encontramos en la periferia. Y eso es muy importante entenderlo, porque no está allá en el palacio del rey, se va a la periferia como estrategia, pero también como una opción clara por aquellos gentiles, por los pobres, por los enfermos. Todos los que se acercaban llegaban con grandes necesidades. Pero también quería cumplir la profecía de Isaías 9:1 al 2, que decía: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que viven en sombra de muerte. Jesús era la luz. Jesús es la luz. Los discípulos tenían que ser luz. La iglesia primitiva, ser luz. Nosotros estamos llamados a ser luz en medio de un mundo de sombras y de muerte. Lo vemos cotidianamente. Si escasean los alimentos, si no está la medicina, si no hay una atención médica oportuna, a veces inseguridad. Y el 3 de enero la vimos de cerca. Sí, muy cerca. Gracias a Dios, pues nuestras familias, nuestra iglesia, nuestras comunidades fueron preservadas, pero sin embargo, la vimos cerca. Y nadie nos garantiza que no pueda repetirse o ser peor. Pero en medio de esa realidad es que estamos llamados a hacer luz en la tierra. El propósito principal de Jesús era predicar el Evangelio. Él no se estaba predicando a sí mismo. No hay un texto donde él diga: mírenme y cárguenme y siéntenme en lugares de privilegio. No. Jesús estaba claro en su misión: anunciar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia. ¿Qué significa? ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios se ha acercado. Y eso tiene que ver con la salvación. La salvación espiritual, la salvación física, la salvación integral del ser humano. Es interesante que Jesús inicie su ministerio utilizando el mensaje principal de Juan el Bautista. ¿Qué era lo que gritaba Juan? Arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado. Fíjense esa frase muy concreta. Arrepiéntanse porque el reino de Dios en Jesús se ha acercado, está entre vosotros. Es un llamado de atención, pero también a un compromiso. ¿Y qué significa arrepentirse?
Bueno, yo siento tristeza y me siento incómodo por lo malo que hice, pero tiene que ver mucho más. Aquí arrepentirse significa cambio. No basta un lloriqueo, yo me siento mal y pido 1000 veces perdón. Tiene que haber un cambio. Ahí está la diferencia de la conversión. ¿Sí? A los que cambien su manera de pensar y de vivir, pueden disfrutar de la propuesta y proyecto del reino de Dios ahora y después de esta vida. Es algo grande. Tenemos un Dios grande, ¿verdad? Bueno, la oferta de Dios es grande. Un proyecto concreto de su reinado sobre la tierra, donde la justicia impere, donde la vida florezca, donde no sean necesarias las armas, ni los cohetes, ni las invasiones. Jesús escoge a sus primeros discípulos, porque Él requiere de un equipo que le dé continuación a su proyecto. Si Jesús no tiene un equipo y no trabaja la continuidad, nosotros no estaríamos aquí hablando y trabajando este mensaje. Dios los llama con autoridad. ¿Cuál fue la palabra de autoridad que usó Jesús? Síganme. Tal vez ellos ya conocían a Jesús, habían escuchado de sus milagros. Sí, era un país y una población más bien pequeña. Pero tal vez ya lo habían conocido y habían escuchado de lo que hacía Jesús. Pero Jesús llega con autoridad sin un discurso y le dice, sígueme. Sígueme. Y allí en la canción, el canto especial de hoy de nuestro hermano, en su preciosa interpretación de este himno, dice, ¿qué dejaré, maestro? ¿Qué te daré? Pero creo que también habla de lo que hay que dejar. ¿Qué te daré, maestro, cuando tú me lo has dado todo? Y a veces somos muy tacaños. Le damos de a poquitos y si queda, si sobra. Síganme. Ellos de manera radical lo dejan todo. Familia, bienes, trabajo, comodidad, estabilidad, etcétera, y lo siguen. En el acto de seguirlo, pensaba en 3 pasos importantes. Una vez, acompañando a un pescador, por curiosidad, quería saber cómo se pescaba, qué era esa vida. Yo pensaba que era algo muy fácil, no, es un trabajo pesado. Él lanzó la atarraya o la red y la estaba recogiendo y yo le pedí que me dejara recogerla. Era pesada, eso pesaba. La recogió un pedazo y él se dio cuenta que no iba a poder, entonces me ayudó a levantarla. Y era un señor mayor. Me di cuenta que la red pesaba y si estaba en el agua pesaba mucho más. Bueno, lo que Jesús le está pidiendo es ahí, suelta esa carga. Ellos estaban pescando, estaban limpiando las redes. Suelta esa carga que tienes en tus manos. En segundo lugar, levántate. El segundo paso. Y el tercero, camina firme en pos de Jesús. Esos 3 movimientos los podemos visualizar allí. Deja esa carga, levántate y camina. Jesús les da un nuevo sentido a estos hombres que llaman, un nuevo sentido de vida. Ahora ya no pescarán peces, sino que serán instrumentos de las manos de Dios para cambiar la manera de pensar y vivir de muchas personas, familias, comunidades y del mundo entero. Ahí hay una clave clara. No es solo para mí, no es conmigo mismo, no es algo superficial. Tiene que ver con una misión de cambio. Por eso algunos dicen, yo soy cristiano, le hago mal a nadie, yo no me meto en problemas. No es que estamos llamados a meternos en problemas, porque estamos llamados a cambiar aquello que debe ser cambiado. El versículo 23 nos da las pautas de la acción que los discípulos y que nosotros debemos emprender, que es la misma acción de Jesús. Se trata de un ministerio integral. A veces nos enseñaron a ver la salvación como algo simplemente espiritual. No.
Es espiritual, es emocional, es psicológico, es físico, es familiar, es social, es completamente grande y abarca aún la misma creación y naturaleza. Pero aquí Mateo lo presenta en 3 pasos importantes: enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Enseñar lo podemos entender como instruir, transmitir conocimiento y sabiduría. Y hay una función de Jesús con sus discípulos, pero también de los discípulos en la iglesia primitiva y de nosotros también: instruir y transmitir conocimiento. De ahí la importancia de la escuela dominical. La mayoría no viene a la escuela dominical. Y eso que es a las 10 de la madrugada, imagínense. Si lo ponemos a las 11, tampoco van a llegar a las 11. Es cuestión de hábito. Pero también entender de la importancia de que ahí el Señor nos está instruyendo, nos está dando conocimiento y sabiduría. ¿Por qué nosotros insistimos en que el mensaje también tiene que ser muy pedagógico? No es un ejercicio de superación solamente, hay que usar la superación. Pero necesitamos instruir y formar a nuestra gente. Porque el que no conoce el Evangelio y los propósitos de Dios, fácilmente se va en alguna falsa doctrina. Es formar a quienes han respondido al llamado, desarrollando su entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento de qué? Del propósito de Jesús, que era el reino de Dios. El entendimiento sobre el reino de Dios, que es un tema abandonado y oculto muchas veces en la vida de la iglesia cristiana. Hablamos de todo o no entendemos el propósito principal, que es trabajar por un reino de Dios en un mundo de oscuridad y de tinieblas. Jesús no solamente anuncia el reino, sino que forma una comunidad de discípulos. Empezó con 2, 4, reunió 12, pero hizo un pasaje de la Biblia que él llegó a tener hasta 500 discípulos en diferentes niveles de compromiso. ¿Sí? Formó una comunidad que debía vivir el reinado de Jesús y proclamarlo. No es solo proclamar. La iglesia que proclama pero no vive ese evangelio es el peor testimonio que se puede dar. Y el mensaje más claro es el testimonio. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces. La iglesia debe ser un anticipo del reino de Dios. No es fácil que la gente diga cómo se ama, cómo se sirve. ¿Sí? Ahí no hay intereses económicos, ahí no hay intereses políticos, es una comunidad de amor y de servicio, donde se vive y se proclama el reino de Dios. Predicar es proclamar y anunciar ese reino. Algunos dirían, es que el pastor siempre tiene que estar hablando del reino, pero es que ese es el propósito principal. Ese es mi tema, como dice una canción. El tema de mi canción es Jesús. Aquí el tema de mi trabajo pastoral ha sido, es y será el reino de Dios. Ese reinado que es para toda la humanidad. Es llamar al arrepentimiento, es decir, a un cambio de pensamiento y de actitud. Eso es clave. Y no solamente en la parte ética, moral, eso es importante, pero también en todo un estilo de vida personal, familiar, social. El tercer paso estratégico es sanar. Sanar. Y hay que entenderlo aquí como una acción terapéutica. Yo no soy experto en el campo, pero yo creo que cabe allí. La hermana Rosario podría ayudarnos. El sanar que habla Jesús y que trabaja Jesús es un accionar terapéutico y es un accionar de servicio. Jesús no andaba cobrando por los milagros. No tenía ni dónde recostar la cabeza. Era una acción de ayudar, de curar, de liberar a la persona de una manera integral. El reino de Dios
incide en todas las dimensiones de la vida humana. Jesús muestra preocupación por el sufrimiento físico, los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos, los que estaban poseídos para darles libertad, pero también en la parte emocional de la persona, la parte psíquica también. Y la misma hermana Rosario nos ha dicho que todos, la mayoría, tenemos algún grado de enfermedad y deficiencia y necesitamos curación. Y allí entra el Señor, entra la acción del Espíritu Santo de una manera especial. ¿Cuál es el principio doctrinal para enfatizar ya como conclusión? Jesús es el Mesías, tiene un propósito del reino de Dios, que es el mismo propósito que debe tener la iglesia. Jesús es la luz del mundo y nos llama a ser luz del mundo. En medio de la crisis que hoy vivimos y que se puede poner peor, la misión debe continuar contra viento y marea. Pase lo que pase en cualquier circunstancia, la iglesia debe ser iglesia, comunidad de fe y de amor y de servicio, y de enseñanza y de proclamación y de sanidad. Exige de nosotros un cambio total y radical. Así como los discípulos siguieron a Jesús y pasaron de ser pescadores a ser trabajadores con el ser humano para que cambie su manera de pensar y vivir, así también nosotros. Tenemos una misión integral que realizar, enseñar. La iglesia debe ser una gran escuela bíblica y de misión. Sí, pero a veces nos conformamos con pequeñas dosis en la semana. Enseñar, que es formar, predicar la buena noticia del reino y servir a los demás. Vamos a hacernos una pregunta para terminar. ¿Estamos dispuestos a ser formados, a escuchar el mensaje de Jesús y a ser servidores del reino? Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por ese impulso y esa fuerza de tu espíritu que nos mueve, nos cuestiona. Gracias porque tu proyecto es grande, abarca toda tu creación. Gracias porque podemos, Señor, sentir tu llamado, que nos dice, sígueme, sígueme. Y nosotros estamos llamados a soltar todas aquellas cosas que nos atan, que nos amarran, que nos impiden servirte. A erguirnos, a levantarnos y estar con la frente en alto y entonces empezar a caminar en pos de ti. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.